Hoy hablamos de la Venerable Hermandad de la Cruz Desnuda de Jerusalén, una cofradía que abre la procesión del Santo Entierro. Rafael Carretero es el representante de esta hermandad. Rafa, coloquialmente, muy buenas. Hola, buenos días. Y bienvenido. Muchas gracias. Bueno, Rafa, ¿cuándo se funda la Venerable Hermandad de la Cruz Desnuda de Jerusalén y por quiénes? Vamos, los datos que tenemos un poco fiables hablan, y que son los generalmente conocidos, del año 1924 y por Gabriel Cayón, que era fiscal entonces de la Audiencia de Cuenca, creo que fue así. Lo único que fue sí, estaba dentro de las Juventudes Franciscanas y en el seno de la Orden Tercera de San Francisco. Es decir, en 1924. Son los datos más fiables. No hay documentación al respecto, pero sí todas las publicaciones que hay sobre los orígenes hablan de esa fecha. Y dentro de esas publicaciones y de esos orígenes se sabe entonces cuál era el uniforme con el que desfilaría, ¿no?, esa recién creada hermandad años antes de la Guerra Civil. Sí, vamos, desde entonces y hasta ahora se ha mantenido la uniformidad de la Cruz Desnuda, y era el sentido de la uniformidad a coger de los franciscanos. Entonces, básicamente la túnica marrón, el cordón franciscano, luego se puso el capuz de color blanco y el escudo, que era el escudo de la Cruz de Jerusalén, en roja, en un fondo blanco, ¿no? Y desde entonces se ha mantenido hasta la fecha esa uniformidad. Y como hemos dicho, desfiló, ¿no?, años, como cosa de 3 años antes de que empezase la Guerra Civil. Sí, los primeros datos de desfile, pero ya te digo, no, con muy poquita documentación, hablan del año 33, entre el 33 y el 35. Con una cruz de pequeñas dimensiones y otro formato, con muy poquitos banceros, he leído entre 4 y 8 banceros, se habla, y eso se habla de ese periodo, 33 a 35, durante la Guerra Civil no hay desfiles, y se empieza otra vez en los años 40 a poner en funcionamiento la hermandad, pero de que haya datos ya sí confiables de desfilar y con un nuevo paso, con la nueva cruz de José Gallego, es en el año 45, cuando empieza a funcionar la hermandad con un paso propio y del que hay constancia de ello, de desfiles. Rafa, ¿cómo fue entonces sufragada esa nueva cruz de José Gallego? Bueno, la cruz, cuyo coste entonces del año 45 fue en torno a unas 2.000 pesetas, se sufragó con una rifa, coincidiendo los números con la lotería, y que era un donativo de 1 peseta y en la que se sorteaba una figura del Sagrado Corazón de Jesús. Y es también por esos años, prácticamente cuando un poco la Cruz Desnuda empieza a participar en los desfiles procesionales, acabada la Guerra Civil,
cuando el Cabildo de los Caballeros pues un poco exige, podríamos decir, unas condiciones a esta hermandad para poder participar en la procesión del Santo Entierro. Sí, fue en el año 1946, debido a una disminución grande de hermanos en los desfiles procesionales. Había dos opciones: o disolver la hermandad o incorporarse al Cabildo de Caballeros, a la congregación. Lo que pasa es que pusieron unas condiciones de que debía ser, y eso eso sí hay documentos al respecto, exigían que fuera con la uniformidad de la congregación, a lo que la hermandad o los representantes entonces de la hermandad se negaron, diciendo que nosotros nos incorporamos siempre y cuando se mantuviera la uniformidad propia de la cruz desnuda. Entonces se puso en manos, se mandó, entonces estaba constituida ya la Junta de Cofradías, y se puso a criterio de la propia Junta o de la autoridad eclesiástica, en este caso del obispo. Y así, por lo visto, fue como se decidió, se incorporó. Estuvimos unos años incorporados a la congregación, pero manteniendo, con el visto bueno de la autoridad eclesiástica, la uniformidad propia de la cruz desnuda. Rafa, yo he dicho en la entradilla que la cruz desnuda es la que abre el desfile procesional del Santo Entierro, y según he leído en los libros que hablan un poco y recogen el origen de esta hermandad, por aquellos años, en 1945, 1946, también esta hermandad era la que se encargaba de organizar un desfile, entonces el Sábado Santo, que se llamaba la procesión del Rosario. Sí. Sí, bueno, creo que es un poquito más tarde. Yo creo que por lo que he leído, porque claro, tienes que echar mano de documentos para poder sacar estos datos, porque nadie lo tiene ya la memoria, que muchas de las informaciones se pasan de boca en boca y es difícil a veces encontrarlo. Hablan de entre el 56 y el 60. Se organizaba la cruz desnuda, una procesión en la que participaban solo mujeres, que era la del Rosario, que iba desde la iglesia de San Esteban por la hoz del Huécar y subir hasta la catedral por las casas colgadas. Y de hecho se habla de que se utilizaba entonces el paso pequeño, el de pequeñas dimensiones, la cruz de pequeñas dimensiones, porque la de José Gallego no cabía por el arco que hay pegado a las casas colgadas. Entonces sí, se habla de eso, entre el año 56 y 60. Y eran todas mujeres, salvo los banceros, que no sé si eran 8 banceros, que portaban la cruz, la pequeña cruz desnuda. Por lo tanto, deduzco que la guerra civil no destruyó esta pequeña cruz que entonces poseía la hermandad antes de la contienda. No tenemos datos al respecto. Se habla y además sin tener certeza, de una pequeña cruz, de tablón plano, de en torno a 1 metro de altura, pero no hay muchos datos al respecto. En la guerra civil desaparece la actividad y en el año 45, que es cuando empezamos a desfilar, se hace ya con un encargo de una cruz que es la que actualmente con la que actualmente desfilamos, salvo las andas que se modificaron unos años más tarde, pero no hay datos al respecto de qué pasó con aquella cruz. Rafa, podríamos decir que la cruz desnuda, dentro de todas las hermandades que conforman nuestra Semana Santa, es una de las más singulares.
Hombre, yo lo entiendo así. La verdad es que la mayoría de los conquenses somos de varias hermandades y en la Cruz Desnuda ahí realmente yo la entiendo como una hermandad porque es una hermandad que tradicionalmente ha sido muy familiar. Ha sido, de hecho, un poco siempre se habla de la restricción a la forma a la hora de acceder a la hermandad y siempre ha tenido un carácter familiar o de alguien muy allegado, ¿no? Porque si no, solo con familiares muchas veces no hubiéramos tenido gente para poder, gente suficiente para tener la hermandad en condiciones. Entonces ese carácter familiar y allegado se mantiene y tiene un sentimiento realmente de hermandad. Entonces no es la típica hermandad con funcionamientos hay ahora mismo sí hay asamblea, hay junta general establecida en una fecha que es el Sábado Santo, pero en años anteriores la junta se celebraba justo después de la procesión en la cena, una cena que se juntaban los hermanos, además en número bajo de 20 y tantos hermanos se juntaban y celebraban la junta general. No hay una cuota realmente establecida, nunca no ha habido subasta de banzos nunca. Ni banzo de turno. Entonces antes se funcionaba por un donativos, a la base de donativos de los que asistían a la cena, o lo que pasa es que últimamente ya las necesidades económicas con la nueva puesta en marcha del museo, en la que hay que hacer aportaciones extraordinarias y demás, pues nos han llevado a establecer no una cuota, porque no todos los hermanos pagan cuotas, sino se establece una especie de donativo familiar que se paga por familias constituidas normalmente y se abonan 12 euros por familia, no por hermano, y no todos, porque hay mucha gente que desconoce el contacto, no tiene, o sea que funcionan así. Últimamente ha habido que incorporar pues lo que ha hecho muchas hermandades, la lotería, típica lotería con recargo de Navidad, para ayudar a estos ingresos, y ya te digo, no hay subasta de banzos, entonces generalmente siempre se cuenta con la gente habitual, con nuevas incorporaciones, y es en el día de la procesión, el Viernes Santo, en la catedral, siempre se dice que estén con tiempo suficiente y que conforme se van incorporando se van metiendo en el banzo. Entonces, si sobra gente, que últimamente, gracias a Dios, los últimos años ha habido bastante gente para poderlo sacar, normalmente lo que funcionamos es con relevos, se sustituye uno por otro, entonces se van incorporando de tal manera que la mayoría, todos los que quieren sacarlo, lo hacen. Tampoco se subastan banderas. El hermano mayor normalmente se elige no hay una votación, se propone, generalmente se hablan en los corros que mantienes en la hermandad o con la gente que siempre te mueves, que en todas las hermandades hay un grupo de gente que es la que más trabaja o más mueve el tema de la hermandad. Se proponen ciertos nombres que normalmente son los que luego se apoyan en la Junta General, que ahora sí está establecida normalmente el sábado Santo. Y entonces en esas circunstancias sí que no es una hermandad típica, ¿no? Y lo único también que últimamente con el tema de tener unos ingresos, por así decirlo, asegurado, lo que sí establecimos en Junta es que aportáramos pues prácticamente un tercio de los ingresos que tenemos a obras de benéficas o de caridad, que normalmente se traslada en la época de campaña de alimentos de Navidad. ¿Cuántos hermanos tiene actualmente la hermandad? Pues lo que pasa es que no tenemos datos fiables porque no se ha ido haciendo una actualización desde los orígenes. O sea, el número 1 sigue apuntado y tenemos constancia, pues no hemos ido quitando hermanos fallecidos, que habría que ir corriendo el número. Pero te puedo decir que oficialmente activos que participen en la procesión, que aporten cuotas, en eso estamos en torno a unos 150 hermanos, pero efectivos, porque luego la procesión más o menos estos últimos años venimos saliendo de ese orden. Rafa, ¿cuántos banceros portan la talla de la Cruz Desnuda? Pues últimamente, el último año yo creo que han sido en torno a 30. Estamos moviendo nada más entre 28 y 32, desde que cambiamos los banzos por unos un poquito más largos, de aluminio, más ligeros, nos permite incorporar algún bancero más, porque es una procesión que ya es la del Viernes Santo, después de toda la Semana Santa, la gente parece que no, pero llega muy, muy machacada. Entonces ha habido que incorporar nuevos puestos para poder sacar la cruz en condiciones. Y eso es más o menos en torno a 30 banceros estamos estos últimos años. Como dato curioso, en 1979 a la hermandad
le sustrayeron una serie de enseres. ¿No es así, Rafa? Sí, la verdad es que luego echando un vistazo a los papeles que tenemos por ahí, está recogido en acta que en el año 79, antes de la procesión, desaparecieron lo que era la calavera que va delante de la cruz, la lanza y la esponja. Entonces, bueno, pues para el año siguiente lo que se encargó, se quedó o asumió la responsabilidad de aportar una nueva calavera a un hermano de la hermandad, y así lo hicieron. Creo que tuvieron que pedir permiso a la municipal para poder acceder al osario del cementerio y recoger una nueva calavera que es una calavera real. Y lo que sí se hace desde entonces, los pocos accesorios que lleva la cruz desnuda, como es la calavera, como es el sudario, la esponja y últimamente la lanza, que también es desmontable, se retira por la camarera actualmente. Antes eran otros hermanos encargados de ello, y se retira hasta el año para guardar la cruz, y al año siguiente, la puesta en andas, se coloca todos estos accesorios. Para que no vuelva a ocurrir, ¿verdad? Que Sí, vuelva a ocurrir otro robo. supongo que los orígenes son esos. Yo no lo conocía, y sé que yo siempre he vivido que los enseres se quitaban y se ponían en la puesta en andas, pero no sabía que obedecía que realmente había desaparecido estos elementos de la cruz. Sí. Rafa, y háblanos de esa figura popularmente o conocida como el tío del librillo. Bueno, pues esta figura también se constituyó, yo creo que con carácter informal. La verdad es que la hermandad, como hemos dicho, tiene un carácter familiar, es otra cosa, ¿no? Pero está recogido en actas que el mismo, a la vez que desapareció la lanza y tal, salía un hermano detrás con un palo, que era un trozo de la lanza, teóricamente, y con el libro que llevaba los estatutos de la hermandad, y estuvo unos años desfilando detrás. Y de ahí el tío del librillo, ¿no? Por llevar esos estatutos de la hermandad. Claro, iba siempre con su libro debajo del brazo, y esa era su función, de desfilar detrás de la hermandad con el palo de la lanza y sobre todo con el librillo. Eso fue durante unos años, ¿no? Actualmente no desfila el tío del librillo. Con el librillo no, por lo menos la figura se perdió, funcionalmente se perdió, pero bueno, nosotros somos una hermandad que en un momento dado lo podemos recuperar, o sea que no estamos sujetos a normas muy estrictas, ¿no? La cruz ha tenido desde esta nueva reorganización tras la Guerra Civil varias ubicaciones en diferentes sitios. Actualmente, ¿dónde se encuentra? Bueno, actualmente está en la nave que tiene la Junta de Cofradías para almacenar andas o enseres de las hermandades. Lo que pasa es que ha tenido varias ubicaciones. Bueno, estuvo en sus orígenes en San Esteban, cuando cambiaron, bueno, en lo que era San Francisco, cuando quitaron para poder hacer lo que ahora es San Esteban. Creo que tuvo una época que estuvo en San Pedro. Ha llegado a estar en garajes de hermanos, acogida en garajes de hermanos de la hermandad, y en San Andrés ha estado muchos años hasta que tuvo otro destino la iglesia de San Andrés, y la Junta de Cofradías adquirió la nave en la que tenemos actualmente acogida a la cruz desnuda. Rafa, como representante de esta hermandad, ¿qué proyectos futuros tenéis? Bueno, básicamente el mantenernos como ahora, el mantener con una presencia de gente como ahora, que no ir a menos, sino intentar ir a más con incorporaciones, pero sobre todo que no pierda ese carácter familiar y de entendimiento y de hermandad, que es lo que nos caracteriza. Y lo único que sí tenemos un poco en mente fuera de esto es que ya se han hecho un poco ciertas gestiones, movimientos en orden a poder albergar la cruz durante todo el año en la iglesia de San Andrés, una vez que se acabe la reforma. Y aparentemente contábamos con el visto bueno del consistorio, en diversas gestiones que hemos estado haciendo, de poder tener todo el año la cruz desnuda expuesta, y que no esté en un almacén tapada, sino que se pueda ver, se pueda visitar. Y aparte que a nosotros funcionalmente es muy operativo, porque acabamos la procesión ahí en San Andrés. Solo que ahora actualmente, el viernes al acabar la procesión, subimos, la guardamos, y el sábado santo tenemos que bajarla al almacén de la Junta de Cofradías.
Rafa, por último, me gustaría hacerte una pregunta sobre uno de los temas que actualmente se están debatiendo en los foros nazarenos conquenses, y es el tema de los horarios de la procesión del Viernes Santo en el Calvario. Pues bueno, se quejan un poco de que no tienen un horario de salida fijo y que, claro, luego tienen que tener un horario para terminar porque ha de salir la procesión del Santo Entierro. Entonces se debatía un poco la posibilidad de o bien pasar la procesión del Santo Entierro al Sábado Santo, o bien una vez, o sea, se retrasase el horario de salida de la procesión del Viernes Santo y una vez llegado a la Plaza Mayor se uniese al Santo Entierro y bajase ambos desfiles el viernes por la tarde. No sé qué opinión como representante de una de las hermandades del Santo Entierro tienes. Bueno, yo a título particular, yo siempre he vivido lo que es el desfile en Viernes Santo, o sea, que es la tradicional, la procesión del entierro. No entendería pasar al sábado, es una opinión particular. Y lo de unir procesiones, yo creo que hay otros mecanismos a la hora de acortar o de intentar acotar lo que son los tiempos de desfile. Incluso, no sé si recuerdas, nosotros, dado que al acabar, nosotros acabamos últimamente en torno a las 1:00 y las 2 de la madrugada, se cambió el recorrido. En vez de pasar por Carretería, la parada de los taxis y la calle Las Torres, decidimos modificar y se aceptó el recortar por la calle del Agua y la calle de los Tintes, que yo creo que aparte que ganó en belleza la procesión, porque la zona por la que discurre para mí es más bonita. Y aparte que íbamos más acogidos y más acompañados de hermanos, se reducía el tiempo entonces estábamos llegando en torno a las 12:30, quiero recordar. O sea que ya hay otras herramientas. Yo creo que unir las dos procesiones no tiene sentido. Yo entiendo que no tiene sentido, ¿no? Y hay posibilidades. De hecho, ha habido muchos años en lo que sí, vamos con correprisas, pero al final, si no es por inclemencia del tiempo, a las 9 acabamos saliendo. La banda de tambores y trompetas de la Junta de Cofradías sube que pierde el aliento para poder llegar al inicio pero se mantiene y yo creo que hay que intentar que se mantenga como está. Pues Rafael Carretero, representante de la Venerable Hermandad de la Cruz Desnuda de Jerusalén, muchísimas gracias por atendernos, por explicarnos un poco más y acercarnos a la historia de esta hermandad, y desearos un buen desfile este próximo Viernes Santo. Pues muchas gracias. Esperemos que ahora que está haciendo buen tiempo en Semana Santa no se complique y no nos llueva. Que se mantenga, no, este año cae muy tarde para que llueva. Muchas gracias. A vosotros.